Hola, soy Elisardo Becoña Iglesias, catedrático de Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Dirijo también la Unidad de Tabaquismo y Trastornos Adictivos de la Universidad. De lo que voy a hablar en la presente ponencia atañe a la evolución del consumo de drogas y adicciones en España en el periodo que corresponde desde el año 75 hasta la situación actual, que recoge el periodo más importante que hemos tenido sobre distintas epidemias en el tema del consumo de drogas. Entonces, ¿cuándo aparece el problema del consumo de drogas en España? Pues realmente aparece a mediados de los años 70, que coincide con la epidemia de la heroína y que coincide también con el final de la dictadura, el inicio de la democracia y una serie de cambios sociales importantes que se dan tanto en España como en otros países europeos como a nivel mundial. El consumo de drogas en España apenas existía antes de ese periodo temporal. Lo que había era algún tipo de consumo relacionado con los soldados que estaban en el Sáhara, que estaban en Marruecos antes de lo que es ese periodo temporal. También el consumo de anfetaminas que se conseguían perfectamente en medio universitario y lo que es habitual en nuestro medio, lo que es el tabaco y lo que es el alcohol. Hoy tenemos que hablar de muchas otras adicciones, como iremos viendo a lo largo de los siguientes minutos. No solamente heroína, sino heroína, cocaína, cannabis, drogas de síntesis, LSD, alucinógenos, etc. Sí que hay que indicar que cuando empieza a aparecer el problema de las drogas en España y relativamente también en Europa entre los años 70 y los años 80, tenemos la mala suerte de ocupar un lugar estratégico importante para la introducción de drogas en Europa. En ese sentido, España es puerta de entrada del cannabis desde lo que es el norte de África, sobre todo Marruecos, para Europa, y es puerta de entrada de la cocaína, de casi toda la cocaína que entra en Europa. Y en el caso de la heroína, pues tiene menos relevancia, pero sí, también hay tránsito de unos a otros lugares. Lo que sí es preocupante es que en aquel momento, estamos hablando de los años 70, 80 y en el momento actual, somos uno de los países de mayor nivel de consumo de drogas de Europa y del mundo, como iremos viendo. Y también comentaremos que tenemos graves problemas en relación al juego. Esto empieza en los años 80 y luego posteriormente pues va aumentando y en el momento actual tenemos los importantes problemas de las casas de apuestas y de todo lo que es el juego online. Para organizar la exposición y hacerla más comprensiva vamos a hablar de distintas epidemias que hemos tenido sobre el consumo de drogas en España desde los años 70, 75 hasta el momento actual. La primera epidemia es la de la heroína, que es del año 75 y que ha durado pues varias décadas. La heroína aparece con el cambio social, es una droga que tiene mucho ímpetu cuando surge, a mediados de los años 70, y produce muy poco tiempo graves problemas de tipo sanitario y de orden público. Para darnos una idea, en aquellos momentos tan álgidos del consumo de heroína, se atracaban 3 farmacias al día. Esto era una cantidad enorme a nivel de problemas de orden público, problemas de inseguridad ciudadana, problemas de dependencia, problemas relacionados con las consecuencias que tenía y sobre todo con los problemas posteriores que trajo a nivel de enfermedades como fue el VIH, el SIDA y previamente la sobredosis, que eran muy importantes. En aquel momento, que es lo que permite entender todo el tema de drogas en España, el 1% de la población consumía heroína. Esto es una cifra exagerada desde la perspectiva actual y la mortalidad era enorme. Precisamente es la epidemia de la heroína la que lleva al surgimiento de toda una serie de dispositivos asistenciales en España, como eran las comunidades terapéuticas no profesionales en los años 70, luego el surgimiento de distintos centros asistenciales y la creación del Plan Nacional sobre Drogas en el año 85. Es decir, que nos vimos obligados como país a crear un dispositivo asistencial específico debido a que teníamos una epidemia que había que atajar del modo que fuese. Entonces la heroína es la que justifica la creación de los centros asistenciales, es la que justifica los centros de tratamiento, es la que justifica las comunidades terapéuticas, es la que justifica todo el tema vinculado a las drogas a lo largo de distintas décadas. La heroína se ha seguido consumiendo, la heroína ha pasado de ser inyectada a ser fumada y ha reducido, por suerte, lo que son los problemas que acarreaba. Pero no queda todo en la heroína. Hoy, como veremos,
A día de hoy no es el problema más importante, sigue siéndolo, pero no tanto. Entonces hay una segunda epidemia que sufrimos, que es a partir del año 90 en adelante, que es la epidemia de la cocaína. Hasta más o menos los años 80 no existía tráfico de cocaína, no existía la cocaína, no la conocemos hoy como la conocíamos de aquella, y a partir de los años 80 se introduce la cocaína como una sustancia que no acarrea problemas, que no va a tener dificultades, muy estimulante, muy apreciada, valorada por muchos sectores y hay una baja percepción de riesgo sobre la misma. Como se consideraba que no era una droga problemática, el consumo se disparó de modo muy importante en los años 80 y en los años 90, pero a finales de los años 90 era epidémica, el consumo era realmente pues enorme. Por poner un ejemplo que es súper llamativo, en el año 2009 el informe del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías de Lisboa nos ponía a España como el primer consumidor de cocaína del mundo. No hablamos del primer consumidor de cocaína de Europa, no, del primer país consumidor de cocaína del mundo. Concretamente, en primer lugar estaba España, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar el Reino Unido, en cuarto lugar Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, algo inimaginable. Bueno, ¿por qué ocurría esto? Por lo que antes hemos comentado. La cocaína entra masivamente para Europa vía España y una parte queda en España como pago por lo que es el traerla de un sitio a otro. Y entonces una parte se queda aquí, el precio es barato, es muy pura y entonces pues ha ido aumentando de modo muy importante. Hay que decir que a día de hoy, año 2020, la principal demanda de tratamiento en los centros de drogas no es heroína, sino que es cocaína y cerca está el cannabis y en tercer lugar es la heroína. Son los cambios que se han ido produciendo. Y unido a la cocaína, que es un consumo muy importante el que tenemos y que hemos tenido en ese momento concreto, aparecen unido a ellos y a nivel recreativo las drogas de síntesis, pensemos en el éxtasis. Y además salen con el objetivo de aguantar mejor la noche, las rutas del bacalao, la resistencia, la noche, la juerga. Y esto ha sido un problema importante en los años 90, años 2000, pero actualmente, como hay mucha disponibilidad de cocaína, pues sigue habiendo más cocaína que éxtasis. Pero esto lo que viene a significar en una evolución histórica es que aparece la heroína y se mantiene en el tiempo, aparece la cocaína y se mantiene en el tiempo, aparece el éxtasis y se mantiene en el tiempo y aparecen otras sustancias y se mantienen en el tiempo, con lo cual los consumos van aumentando, se van consolidando y esto va acarreando muchos problemas. Concretamente, la heroína producía mucha mortalidad, mucha morbilidad y la cocaína también está produciendo mucha mortalidad y mortalidad como vivimos a finales de los años 90 y de ahí en adelante con las consecuencias a nivel de gente joven que se ha muerto prematuramente, altos niveles de dependencia, etcétera, etcétera. Bueno, más recientemente tenemos una nueva epidemia que es la del cannabis, que es a partir del año 2010, es decir, es la más reciente que tenemos. En este momento el cannabis es la droga más consumida, es la que más se consume. Por poner un ejemplo, a día de hoy el 33% de los jóvenes escolarizados, chicos y chicas, globalmente en lo que es España en la ESO de 14 a 18 años, el 33% lo han probado. Esto es una cifra muy exagerada y en los últimos 30 días por lo menos el 19% lo ha consumido una sola vez. Esto lleva a que tengamos una nueva epidemia, que estamos viendo los efectos ahora a nivel de demandas de tratamiento y que vamos a ver los efectos demoledores en los siguientes años, como ya se está viendo a nivel de más problemas relacionados con problemas psicóticos, con problemas paranoides, con problemas de fracaso escolar, con problemas de rupturas familiares, con problemas de fracaso a nivel vital, etcétera, etcétera. Y aquí nos pasa algo parecido a lo que ocurría con la cocaína. La mayoría del hachís que se consume en Europa y que se produce fundamentalmente en Marruecos, en el norte de África y también alguno que puede venir de Afganistán y de los países más alejados hacia Oriente, entran por España para Europa masivamente y una parte se va quedando aquí. Pensemos, por ejemplo, en la cocaína entraba en el pasado y ahora por Galicia y el hachís entraba por la zona de Algeciras, por la zona de Andalucía, con los problemas que tiene. Hay un problema muy importante con lo que es el cannabis semejante a lo que ocurría con la cocaína históricamente, y es que hay muy baja percepción de riesgo y parece que es una droga que no acarrea ningún tipo de problema. Entonces
Esto pasó con la heroína al principio, esto pasó con la cocaína al principio y esto está pasando con el cannabis en este momento. Nadie puede pensar hoy que la heroína es buena, nadie puede pensar hoy que la cocaína es buena, pero todavía se sigue pensando que la marihuana es buena, que no es tan problemática. Entonces veremos en los siguientes años pues la nueva epidemia que está en este momento pues en ebullición, por así decir. Por poner un ejemplo contundente de lo que estamos hablando, a día de hoy la mitad de las urgencias hospitalarias que hay por drogas en los hospitales es por cannabis. Entonces, aunque hay una percepción social muy light en relación al cannabis, parece que no produce ningún problema, que es buena, que no acarrea nada, el 50% de las urgencias hospitalarias por todo tipo de drogas, la mitad son por cannabis, no son por heroína, no son por cocaína, que va también muy cercano. También es cierto, están muy unidas, el cannabis y la cocaína casi están unidas, y en cambio el 10% solo es por heroína, porque los heroinómanos han aprendido mejor a tratarse y a organizarse. Y por otro lado, el cannabis tiene también el problema de que aumenta mucho lo que es la toxicomanía, la politoxicomanía y otros problemas asociados, lo cual complica las cosas. Paralelo a todo esto, hay otra adicción que se habla mucho en los últimos meses o en los últimos 2-3 años y que viene de atrás, que es la relacionada con el juego. En España el juego se legaliza en el año 77, las tragaperras se legalizan en el año 81 y se ponen en funcionamiento en el año 82, y a partir de ahí se van legalizando todo tipo de juegos, máquinas tragaperras, bingos, casinos, hay más loterías, aumentan los juegos de la ONCE, etcétera, etcétera. Bueno, actualmente tenemos un problema adicional, como son todo lo que son los juegos online de azar y también todo lo relacionado con las casas de apuestas. Hay que indicar que en España tuvimos un problema muy grave con el tema del juego a finales de los años 80 y principios de los 90, que obligó a tomar medidas drásticas para reducir los problemas que acarreaba el juego. En estos momentos eso estaba controlado, pero aparece un nuevo problema, que son todas las apuestas online que se pueden hacer muy fácilmente desde un móvil, desde una tableta, desde un ordenador, y las casas de apuestas deportivas, que han sido un crecimiento como hongos por todo el país, con los problemas que esto acarrea de afectados, sobre todo en los más jóvenes y no en los menos jóvenes. Bueno, para enmarcar un poco toda esta evolución por sustancias, vamos a verlo ahora por hitos relevantes en lo que es el tema de drogas en España, para encajar unas piezas con otras. Entonces, uno de los hitos importantes ha sido la creación del Plan Nacional sobre Drogas en el año 85. Es un hito importante porque considera que hay un grave problema en un tema social específico. Esto lleva a tener que crear un Plan Nacional sobre Drogas, que luego posteriormente se llegó a crear un Plan Europeo sobre Drogas, que además lo que es el observatorio que lo lleva está en Lisboa, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, que está en Lisboa. Y esto produce un cambio cualitativo en la conceptualización social del problema, en dedicarle más recursos y considerar de que estamos ante un problema que hay que atajar. Lo que ocurre cuando se crea el Plan Nacional sobre Drogas, se crea para la heroína. Lo digo porque no tiene nada que ver el Plan Nacional de Drogas que se crea en el año 85 para la heroína a lo que se hace hoy. Hoy precisamente se le da más peso a lo que son las adicciones comportamentales, como puede ser el juego, lo que son los videojuegos, que a las clásicas, porque las clásicas están muy consolidadas. ¿Por qué se crea este plan? Porque realmente era inaguantable, inasumible la situación que producía el consumo de heroína a nivel de funcionamiento social. Era una situación muy grave. Por poner un ejemplo, en el año 91 y el año 92 murieron ese año 1.700 heroinómanos de sobredosis. Es una cifra enorme. Y de SIDA murieron en el año 95 4.300 personas, la mayoría consumidores de heroína. Entonces, esto es una cifra muy alta y sobre todo hay una segunda variable muy importante. La mayoría de las personas que se han muerto por sobredosis de heroína y morían en aquel momento, y luego por SIDA y VIH también posteriormente, eran personas jóvenes entre 18 y 35 años, con lo cual esto complicaba las cosas. También se crea por algo que hoy se ha perdido, como comentaremos luego. En aquel momento, el segundo o tercer problema importante para la población era el consumo de drogas, siempre unido al paro y al terrorismo. Es decir, que para la población, de los tres problemas centrales, el paro, el terrorismo, el tercero era siempre el consumo de drogas, porque se veía directamente
vecinos que morían de sobredosis, vecinos que tenía que venir la ambulancia a recoger porque habían consumido masivamente, vecinos que habían sido encarcelados, y esto se veía de modo pues muy claro. Y la ventaja que tiene la creación del Plan Nacional sobre Drogas es que se crean planes autonómicos sobre drogas, y esto facilita crear una red importante a nivel nacional sobre distintos aspectos para poder ir interviniendo sistemáticamente sobre este tipo de cuestiones. Precisamente, Proyecto Hombre aparece en el año 84, en el momento en que se crea aproximadamente el Plan Nacional sobre Drogas, para cubrir parte de esa necesidad social, donde había muchas necesidades de tratamiento, muchas necesidades de inserción, muchas necesidades de acompañamiento, muchas necesidades preventivas, porque había que hacerle frente a ese tipo de situación. Hay otra segunda variable o aspecto importante que explica en parte el boom del consumo de drogas tanto en España como en Europa como en los países desarrollados, y es que coincide la década de los 70 con un baby boom, con el surgimiento de nuevas profesiones y la aparición del consumo de heroína. Es decir, en los años 70 es el último baby boom conocido en la perspectiva histórica, porque luego 20 o 30 años después hay un grave o un importante bajón de la natalidad. Entonces coincide que en la década de los 70 en España, por ejemplo, hay muchos jóvenes que afloran en ese momento y que además una parte muy importante entra en medio universitario, cambian de ciudad, hay un cambio sociológico muy importante, pasamos al sistema democrático, y también coincide, que esto es importante indicarlo, con que surgen nuevas profesiones. Básicamente hay dos profesiones nuevas que surgen, que es la de los psicólogos y la de los trabajadores sociales, con lo cual estos grupos profesionales son los que se van a encargar de modo muy importante del abordaje terapéutico, del abordaje asistencial de las personas que consumen drogas, porque hay una intervención médica para las enfermedades, pero no para los problemas de dependencia, y esto es lo que va a llevar a crear distintos dispositivos asistenciales en esta línea. Y en ese momento, entre mediados de los 80, como pone el documento fundador del Plan Nacional sobre Drogas y luego otros documentos, el modelo que se aplica es biopsicosocial, es decir, hay una parte biológica en el consumo de sustancias, hay una parte psicológica que justifica el consumo y hay una parte social que hay que tener en cuenta también cara a la reincorporación. Es un planteamiento donde se puede trabajar conjuntamente, coordinadamente por parte de distintos profesionales. Y es en ese momento donde aparecen los centros de tratamientos específicos para drogas, que no había antes centros específicos de tratamiento para drogas, y es donde aparecen los programas preventivos, porque junto al tratamiento, junto a la contención, se precisa aplicar programas preventivos para que no entre gente nueva en lo que es el tratamiento, porque era muy necesario hacerle frente a estas situaciones. Hay otra tercera variable que a algunos les puede parecer ya muy lejana en el tiempo, pero que no es tan lejana en el tiempo, y que es todo lo que ocurre en los años 70 y sobre todo en los años 80 y en los años 90 en lo que es la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico en España creó una alarma social realmente impresionante, porque gente que se dedicaba a funcionar, pues por ejemplo, introduciendo tabaco, que era un delito fiscal, tanto en lo que es, por ejemplo, Galicia, en lo que es Andalucía, en lo que es Valencia, esas redes de introducción de tabaco se transforman pronto en redes de introducción o bien de cocaína o bien de cannabis y se convierten en redes delictivas, con lo cual hay una alarma social enorme. Y por otro lado, España es el país clave para introducir cocaína y hachís en Europa, entonces se va creando un problema enorme, básicamente por la vía marítima de Galicia y por la vía marítima del Estrecho. Claro, esto ¿qué lleva? Pues lleva a que hay que dedicarle muchos recursos a las fuerzas de orden público y hay que dedicar muchos recursos a nivel judicial y también a nivel carcelario, y además hay un grave problema de corrupción social cuando entran elementos delictivos que manejan mucho dinero. Entonces la lucha contra el narcotráfico va unido al tema de lo que es la introducción de drogas en el país, a la gente que consume drogas, y se le dedican muchos recursos, y bueno, sobre esto pues hay una historia pues muy dilatada. Hay otro cuarto aspecto que ha sido clave para poder hacerle frente a estas situaciones, y es que hay una fuerte conciencia social ante el problema. Ya comenté previamente que era el segundo o el tercer problema social para la población, y esto pues bueno, es muy importante, porque era el segundo o el tercer problema social, porque el número de muertos era enorme, eran 700-800 muertos mínimo de sobredosis al año, en el año 91 llega a 1700, y por los temas
de SIDA, la mortalidad pues era realmente desbordante. Y no solamente la conciencia social en aquel momento justificaba un plan de drogas, recursos, dispositivos, etcétera, sino que actualmente, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando a día de hoy, hay en centros públicos 47.000 personas en tratamiento, con sustitutivos opiáceos, básicamente metadona, 60.000 pacientes con los mismos, tratamiento de alcohol, 26.000 personas, y si sumamos la gente que está en centros privados a tratamiento o en centros Proyecto Hombre u otros, estamos hablando de que en este momento están en tratamiento en España por temas de drogas 150.000 personas. Esto es una cantidad enorme, con lo cual se precisan recursos asistenciales, se precisan buenos centros, buenos profesionales, buenos mecanismos de gestión, con lo cual es un tema realmente muy importante. Y como antes indicaba, a día de hoy la principal demanda sigue siendo la cocaína, que se viene manteniendo en los últimos 10-15 años, que es un poco más del 40%, el cannabis en torno al 30% y los opioides el 25%. Es decir, que hoy el problema de demanda el principal no es la heroína, como era hace 30-40 años, es la cocaína. Y el cannabis, que era irrelevante hace 30 años, pues es la segunda droga a nivel de demanda de tratamiento. Sin olvidarnos, naturalmente, de todos los temas relacionados con el alcohol y el tabaco, que son los grandes olvidados, y también el tema del juego, que no está tan operativizado a nivel de temas asistenciales. Hay otro bloque para entender un poco todo esto y que nos permite hacer el recorrido histórico, que es el tema de la formación y el tema de la investigación. Bueno, cuando aparece el problema en España, a mediados de los 70, no se sabe lo que es una persona que consume drogas, no hay recursos terapéuticos, no se conoce cómo hacerle frente, hay un desconocimiento enorme sobre el tema. Curiosamente, a día de hoy, 30-40 años después, en España se ha avanzado muchísimo y somos uno de los países de referencia a nivel de tratamiento y a nivel de investigación, pero lo somos porque tenemos miles y miles y miles de personas en tratamiento todos los años, a lo largo de años y de años, lo que antes comentaba sobre 150.000 personas que están en distintos recursos en España en este momento. Esto lo que ha facilitado es que hoy somos uno de los países punteros, pero no somos punteros meramente porque ha sido nuestro objetivo, sino que tenemos muchos casos en tratamiento y eso nos facilita hacer distintos estudios. También en esta línea hay que indicar que se le ha dedicado mucho esfuerzo a la formación por parte de las universidades, por parte de distintas asociaciones, se han elaborado muchos másters, se ha reciclado al personal que trabajaba en el campo y esto pues bueno, ha venido pues muy bien. También ha sido muy importante en todo este proceso todo lo que son congresos, jornadas, reuniones, y a esto hay que añadirle de que tiene mucho peso organismos internacionales, sea por ejemplo el Observatorio Europeo de Drogas, sean otros organismos internacionales como la PNUFID o otros, que lo que hacen es buscar información adicional para hacerle frente a este tipo de problemática, que esto es relevante y además estamos hablando de un tema social que está en los niveles tope, por así decir. Bueno, ¿dónde estaríamos hoy después de este recorrido? ¿Dónde estaríamos hoy? Bueno, pues lo que hay que decir es que se ha recorrido un largo camino, tenemos una experiencia realmente enorme, sabemos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, por dónde se ha ido, por dónde habría que ir, lo que hemos mejorado, lo que hay que ir avanzando, pero realmente hay luces y sombras en todo este proceso, porque estamos hablando de un problema social muy grave, de un problema social actual, pero la memoria social no siempre se adecúa a los problemas de cada momento, como iremos comentando. Entonces, hoy lo que tenemos es una red de tratamiento pues realmente pues, muy importante. Esto es así de cierto, ¿no? Porque en España tenemos un sistema sanitario público, con lo cual pues hay una red muy amplia y esto se complementa con asociaciones, organizaciones u otros elementos privados que van funcionando. Pero el tema específico de drogas es peculiar porque no es un sistema público per se, sino que es financiado por el sistema público, pero no depende del sistema sanitario. Es una cosa muy peculiar en nuestro medio, lo cual
tiene el problema de que en época de crisis puede haber menos dinero que lo que hay, por ejemplo, a nivel hospitalario, a nivel de un ambulatorio, a nivel de otro recurso asistencial. Entonces, lo que sí es cierto es que los recursos han ido creciendo a un momento conforme ha ido pasando el tiempo, pero luego se han ido estancando en un momento puntual, lo cual hay que tener también en cuenta. Hay otra cuestión también que se hace un poquito más complicada, y es que los pacientes cada vez son más complejos. Es decir, hace 20, hace 30 años el paciente era una tipología concreta, era un heroinómano, era un cocainómano, mismo era un alcohólico, mismo era un jugador, y hoy esto ha ido mutando, porque hoy hay gente que es muy politoxicómana, muy poliadicto, y además al mismo tiempo el problema que suelen tener es que consumen distintas sustancias, tienen otros problemas asociados y esto complica más el problema. ¿Qué favorece que vaya también el tema de la intervención, del tratamiento, de los abordajes? Bueno, pues básicamente que los profesionales que trabajan en el campo de drogas son profesionales muy motivados y sobre todo muy vocacionales. No es un profesional que ha venido a trabajar por casualidad al campo de las drogas o al campo de las adicciones. No, es una persona que le gusta el campo, que le gusta el terreno, que le gustan los pacientes y procura por todos los medios hacerle frente a este tipo de situaciones y sobre todo le gusta el trabajo, le gusta mejorar, le gusta hacer cosas y obtener resultados. Lo que ha ido empeorando conforme ha ido pasando el tiempo son los aspectos preventivos. Ha habido mucha inversión en prevención desde los años 80 hasta hace unos 10 años aproximadamente, pero con la crisis pues se ha reducido la cantidad dedicada a la prevención y esto es un aspecto negativo porque, como hemos ido comentando, los heroinómanos se mantienen en tratamiento en metadona, los de hace 20-30 años que han sobrevivido, los cocainómanos van a tener un recorrido bastante largo de años a nivel asistencial para superar la adicción, la parte de los que lo supere, los nuevos adictos de cannabis son muy difíciles de abordar y además exigen intervenciones muy largas, el tema del alcohol y del tabaco, con lo cual esto va complicando el tema. Y luego hay una especie de puesta de cierre de ojos social. Voy a indicar un par de datos que son impactantes cuando se analizan. En el año 95, que es cuando el tema de las drogas estaba en el tope a nivel de relevancia social, problemas, mortalidad, etcétera, llegó a considerarse el tema de drogas como el segundo problema social. El segundo problema social. El 51,6% de la población consideraba que el segundo problema más importante que tenía el país era el consumo de drogas, es decir, la mitad de la población. El último CIS que hay sobre esto dice que el problema de drogas para la población española es del 0,2%, es decir, nada, no llega ni al 1%. Es un problema para la población irrelevante. ¿Por qué considera que el problema es irrelevante? Porque la población cree que el problema está resuelto, así de claro. Es decir, cree que si alguien tiene un problema pues va a un hospital, o va a una comunidad terapéutica, o va a un centro de día, o va a una unidad asistencial. Y como funcionan bien este tipo de dispositivos, parece que el problema se ha resuelto. Pero el problema no se ha resuelto. El problema sigue estando ahí, pero ha salido de la agenda social. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que intentar de nuevo que vuelva a la agenda social el tema de las drogas, porque hay 150.000 personas en tratamiento, siguen muriendo muchas personas, sigue habiendo muchos problemas y esto pues lo hay que tener en cuenta. Pongamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo últimamente, pues ha entrado en la agenda social de modo muy operativo y además de modo muy adecuado todo el tema el juego online, las casas de apuestas y se le está dedicando pues mucho tiempo, espacio y regulaciones, perfecto. Pero no hay que olvidarse del alcohol, por ejemplo, no hay que olvidarse de la heroína, por ejemplo, no hay que olvidarse de la cocaína, no hay que olvidarse del cannabis y esto pues se ha ido perdiendo paulatinamente. También tenemos otro problema añadido en los últimos años que es la biologización o psiquiatrización del problema, es decir, en el año 2010 aproximadamente hay un cambio conceptual o se pretende dar un cambio conceptual sobre la concepción de las drogas, en el sentido de que el NIDA norteamericano, por cuestiones de su sistema sanitario que no tiene nada que ver con el nuestro y también porque la psiquiatría biológica tiene un interés importante en ir por esa vía, empieza a considerar que las adicciones son enfermedades y que son enfermedades cerebrales. Si son enfermedades cerebrales, lo que hay que hacer es darle un medicamento para bloquear esa parte cerebral. Pero esto no es cierto, esto no funciona así. Por poner un ejemplo, en la pandemia que hemos vivido ha bajado drásticamente el consumo de drogas, ha bajado muchísimo.
¿Por qué ha bajado? Porque si no hay sustancia, no hay consumo. Entonces se cae totalmente ese tipo de modelo. Y por otro lado, es un riesgo biologizar la vida cotidiana, porque el consumo de drogas tiene aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos de tipo social. Los aspectos de tipo social, disponibilidad, precio, recursos que se disponen; de tipo psicológico, expectativas, poder de reforzamiento, etcétera; y de tipo biológico, la capacidad de modular elementos biológicos cuando se consumen estas sustancias y no otras. Es decir, que hay que considerar los tres aspectos, pero hay que considerar los tres, no separadamente. Por otro lado, hay que tener un poco de cuidado con este tipo de cuestiones, porque este tema es muy complejo, no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Nadie tiene una solución específica para este tipo de problemáticas. Es una complejidad realmente muy importante y que no se puede hacer tan fácilmente. Por otro lado, hay otra cuestión que se viene arrastrando en los últimos años, que la Administración no quiere problemas y no quiere implicarse más allá de lo que es un planteamiento de darle más peso al tema del consumo de drogas. Vivimos en una sociedad donde lo que importa es todo lo agradable, lo bonito, lo bello, lo chic, pero lo negativo se va aparcando y el tema de consumo de drogas sigue siendo muy importante. De ahí que la Administración debiera dedicarle más recursos a este tipo de cuestiones, sobre todo porque hay muchísimas variables que justifican el consumo de drogas. Vamos a ver, desde factores genéticos hasta factores familiares, hasta factores de la escuela, hasta expectativas, hasta impulsividad, hasta poder de reforzamiento. Son muchas variables, no hay una sola, porque si tuviéramos una sola tendríamos solucionado el problema, y no tenemos una sola y no tenemos solucionado el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, podemos ahora plantear cuáles son los retos que vemos para el futuro en función de lo que hemos hecho a nivel de recorrido y la situación actual. Es decir, por dónde van a ir los tiros o deben ir los tiros en los próximos años en este tipo de cuestión. Bueno, la primera es que estamos ante una pandemia. Es decir, el coronavirus es una pandemia, el consumo de drogas es una pandemia. ¿Por qué es una pandemia? Porque afecta a millones de personas en un país como es España y además dependientes de sustancias, pues hablamos de 150.000 en tratamiento, pero dependientes son muchos más. Puede que estén 300.000 o 500.000. Estamos hablando de una pandemia, está afectando a miles y miles de personas y en Europa millones y millones de personas. Y aparte, el gran problema es que no deja de crecer, porque no deja de haber sustancias, no deja de haber nuevas drogas, no deja de haber nuevas adicciones y además pues hay muchos intereses económicos y de otro tipo, que es lo que subyace a esto. Otra cuestión clave que ya se viene arrastrando en los últimos años es el tema del cannabis y la normalización. Hay un movimiento muy potente pro consumo de cannabis que sostiene que el cannabis parece que es la panacea universal, pero esto ha ocurrido históricamente cuando se utiliza la cocaína para tratar pues por ejemplo el opio, otras sustancias para tratar otras de modo paralelo, pero realmente no soluciona los temas, sino que produce dependencia, produce problemas, y esto lo vemos en los dispositivos asistenciales. Es decir, ya en algunos estados norteamericanos donde se ha despenalizado el consumo, se ha permitido el consumo, pues ha aumentado un 50% los accidentes de tráfico, ha aumentado los delitos, ha aumentado los temas de tráfico, porque no es una sustancia inocua, no es una sustancia positiva, por así decir. Luego hay otro tema muy relevante y muy complejo en las sociedades tan desarrolladas y tan complejas como las nuestras, y es que hay que dejar de primar el negocio a la salud. Es decir, hay que regular aquello que lleva a que la gente enferma y a la gente que tenga problemas. Entonces, a veces hay un negocio enorme en torno al tema del consumo de sustancias que hay que ir reduciendo del modo que sea. Hay nuevas drogas y hay nuevas adicciones. Entonces, van surgiendo continuamente nuevas drogas. Por ejemplo, los cannabis sintéticos, los fentanilos, que son derivados opiáceos, van a más. Y luego hay nuevas adicciones, y dentro de ellas, una de las que más se le ha prestado atención en los últimos años ha sido, por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos producen dependencia en una parte de los jóvenes, hay que entrenarlos para que no tengan este tipo de problemática, y también pueden aparecer
adicciones a otro tipo de problemas o elementos tecnológicos que hay que ir controlando. El tema es de que hay que saber dónde está lo normal de lo problemático, lo patológico. No hay que exagerar las cosas a veces, pero sí buscar a aquellos que tienen predisposición o pueden tener problemas de abuso o de dependencia, que esto sí que es muy importante. Hay otra cuestión vinculada a todo esto que muchas veces se olvida, y es que hay un incremento de los problemas de salud mental en las sociedades desarrolladas, incluyendo España naturalmente, y hay un incremento del consumo de psicofármacos y de drogas. Los datos oficiales que hay del consumo de psicofármacos en la población general y también en la población, por ejemplo, escolarizada, que son realmente impactantes. Sobrepasan el 10% de gente que consume sistemáticamente psicofármacos y en muchos casos sin estar recetados, lo cual es un modo de drogarse legalmente o de utilizar elementos para intentar controlar lo que es el estado de ánimo, el sistema de funcionamiento, lo cual esto es un problema a medio y a largo plazo, porque uno puede empezar por esas sustancias y acabar en sustancias de tipo ilegal en algún momento. El tema de la prevención, esto es una asignatura pendiente y se precisa invertir más en prevención. No queda más remedio que invertir más en prevención. Si no invertimos más en prevención, el tratamiento, las comunidades terapéuticas, los procesos asistenciales bloquean los que ya son adictos, pero si no se invierte en prevención, habrá nuevas generaciones de adictos que vienen de atrás, con lo cual los tendremos luego 5 o 10 años posteriormente. Por eso es tan importante el poder invertir en prevención. En este sentido, empieza a coger peso en los últimos años un nuevo tipo de prevención, que es la prevención ambiental, que realmente lo que viene a consistir es en desarrollar más leyes y normas que impidan el consumo de sustancias, y esto realmente es muy útil para hacer una extrapolación y un cambio. Pensemos lo que nos ha pasado con el confinamiento, que sale una norma, nos prohíbe salir de casa y nosotros cumplimos la norma, no salimos de casa y conseguimos bloquear lo que es un virus que nos puede llevar a la muerte. Pues algo parecido se puede hacer, por ejemplo, con la prevención ambiental, consiguiendo, por ejemplo, subiendo el precio, pues, por ejemplo, de una bebida alcohólica, impidiendo que haya ciertos horarios muy flexibles en ciertos sitios, porque así conseguimos reducir el daño que produce el consumo de sustancias, y en esta vía se están consiguiendo resultados muy útiles, pero hay que tener el valor de ponerlos en práctica, o por ejemplo, reducir la publicidad en las salas de juego o reducir la publicidad en otro tipo de cuestiones. En la línea también de mejora permanente que hay que tener, hay que mejorar los tratamientos y la reinserción social. Es decir, el tema de drogas es muy complejo. Hay una parte asistencial, hay una parte vinculada a lo que es la contención, una parte dedicada a lo que es el abordaje básico del problema de drogas, hay una parte dedicada al tratamiento, hay una parte dedicada a la reinserción, hay una parte dedicada a la incorporación. Entonces, en este sentido, hay que mejorar todo lo que atañe a tratamientos y reinserción social, porque es complicado, después de muchos años de adicción, el poder reincorporarse socialmente, y aquí pues se puede cumplir muchas funciones y hay mucho que hacer a nivel de trabajo. Hay que procurar también evitar el reduccionismo biológico, esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, ni todo es biología ni nada es biología, ni todo es psicología ni nada es psicología, ni todo es sociólogo y nada es social. No, hay que ver un modelo biopsicosocial que nos permite hacer un abordaje completo. Luego, no olvidemos que los temas se construyen socialmente. Hay una construcción social de los temas, de los problemas, de las realidades. Y esto lo hay que tener en cuenta porque, claro, los que vivimos los años 70, 80, 90 y hasta ahora en drogas, vemos como la heroína era el tema prioritario en los 70 y 80 y hoy pues parece que nadie consume heroína, excepto los que conocemos heroinómanos o estamos en tratamiento vinculados. O parece que la cocaína, pues bueno, casi ya se ha solventado totalmente, cuando realmente pues es un tema grave y que se ha ido manteniendo. En cambio, hoy se habla mucho de cannabis, pero a veces con la perspectiva invertida, como terapéutico, como solución para todo, cuando bueno, realmente no se está hablando, cuando se habla de temas terapéuticos, de fumar marihuana, sino de nabilona o dronabinol para consumirlo de otro modo y así poderla hacerle frente a ciertos temas de ser útiles, porque sí que es cierto que si, por ejemplo, nadie duda que, por ejemplo, la morfina es muy útil para el dolor, pero la heroína no se puede consumir alegremente, tiene que haber una supervisión médica, una supervisión social de lo que está ocurriendo. Y luego creo que lo que falta y lo que le habría que dedicar mucha más atención
a lo que no está ocurriendo ahora, es que hay que concienciar a la sociedad de la gravedad del problema. La sociedad en este momento considera que el tema de drogas no es relevante, no tiene peso. Le preocupa más el tema de los videojuegos, que es un tema muy grave, le preocupa más el tema de las salas de apuesta, que es muy grave, pero claro, es muchísimo más grave, 3-5 veces más, el tema de la cocaína o el tema del cannabis, y eso parece que no existe, parece que no es un problema. Y esto, pues bueno, algo está fallando ahí en ese sentido. Parece que estamos pues en un lado y no en otro, en este sentido. En este sentido, voy a leer lo que decía en el documento de creación del Plan Nacional sobre Drogas en el año 85, hace 35 años. Decía: la experiencia acumulada en España y otros países desarrollados permite constatar y afirmar que el consumo de drogas y sus repercusiones sociales persistirán durante largo tiempo, por lo que el conjunto de la sociedad deberá aprender a enfrentarse con este grave problema. Lo curioso es que 35 años después, estas palabras siguen teniendo sentido y siguen teniendo actualidad, con lo cual hay que persistir en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que habrá que hacer en el futuro. Nos falta todavía mucho para avanzar en la línea que estamos comentando. Y finalizo felicitando a Proyecto Hombre por sus primeros 30 años de historia, porque su labor diaria y esforzada está presente en sus centros asistenciales, en sus comunidades terapéuticas, en sus programas preventivos y en otros dispositivos. Los miles de pacientes atendidos en los años previos lo atestiguan. Deseo y espero que esta labor continúe por la misma senda en los próximos años. Gracias.